Saludos amigos de Geopolítica Actual, hacemos un apuntes geopolíticos para tratar la cuestión candente de la entrevista de Tucker Carlson a Vladimir Putin. Ya lo decíamos en una nota, Vladimir Putin es ahora mismo el líder del mundo libre, esa denominación que siempre se asoció por cultura durante las últimas décadas con el presidente de los Estados Unidos, pero que ahora, precisamente allí en Estados Unidos, se ve en la persona de Vladimir Putin. Es algo asombroso como mínimo, y es un auténtico signo de lo que por lo demás el propio Putin considera como algo trascendente. Menciona, al final de su entrevista, el Golden Billion, para después, acto seguido, hablar del Imperio Romano y su colapso. Después, Carlson lleva la cuestión acerca de la inteligencia artificial. Y Vladimir Putin se muestra responsable acerca de la cuestión genética o la necesidad de reglas para controlar a gente como Elon Musk. Es decir, no ve ni mucho menos mal toda esta cuestión técnica, tecnológica, pero sí considera que es necesario controlarla. Ha llegado a decir cosas muy potentes, muy importantes. También es verdad que no es nuevo. Es algo que ya ha dicho muchas otras veces. Ha dicho que la religión está en el corazón, que la religión no es el formalismo, sino la esencia, el alma. Ha dicho que eso es algo eterno, es decir, ha hecho mención explícita a la trascendencia. Y solo después mencionó esto que acabamos de decir acerca del Golden Billion, Elon Musk y toda esa historia. Empecemos por el principio. Empieza haciéndonos un largo recorrido histórico acerca de la cuestión ucraniana, acerca de los territorios históricos rusos. Y ahí empiezan a aparecer cosas que hemos tratado en este canal, como bien saben ustedes. Empieza a aparecer, y llama la atención, la cuestión de cómo Ucrania, la noción misma de Ucrania como país, es modelada en torno a Polonia y Austria-Hungría. Hay que tener en cuenta que Austria-Hungría formaba parte del Sacro Imperio, el antiguo Sacro Imperio Romano Germánico. Y ahí está la cuestión de por qué hay una animadversión acerca de Rusia y el supuesto peligro ruso. También en otro momento habla del peligro amarillo. Todo esto es muy significativo porque, insistimos, fue Vladimir Putin, no nosotros, el que ha mencionado el Golden Billion y ha hecho referencia explícita a las élites. En un momento dado dice, no se trata del líder, no se trata de la personalidad del líder, sino de las élites. Es decir, es irrelevante el líder que haya en Estados Unidos, es irrelevante el líder que haya en Europa, porque el poder está realmente en esas élites, en ese ápice de la pirámide del Golden Billion y su visión del mundo. Y en esa visión del mundo, ya lo hemos dicho muchas veces, ustedes lo saben, no entra ni Rusia, ni China, ni ningún otro país que pueda hacer frente al poder global. Por eso, Putin no para de repetir razones desconocidas. Es decir, cuando ocurre esto, por razones desconocidas. Cuando se toma la decisión de conformar el Estado ucraniano, por razones desconocidas. Y así nos va relatando todo el proceso hasta que llega al momento clave, en el que dice, literalmente, Estados Unidos nos engañó. Hace referencia explícita a la ampliación de la OTAN. Y tras mencionar la infamia del conflicto yugoslavo y de lo que hizo allí Estados Unidos y sus aliados, pasa a considerar la demonización de Yeltsin, refiriéndose en concreto a la ingenuidad de este dirigente, a la ingenuidad de esa élite rusa en los años 90, pensando que debido a su cambio político, debido a su liberalización, sería aceptada por Occidente, y acto seguido pasa a hablar de Clinton y de cómo le rechazaron a él personalmente, a Putin personalmente, la oferta de llegar a un entendimiento, planteándose incluso una inclusión de Rusia en la OTAN. Putin también dice explícitamente que Estados Unidos apoyó a los terroristas del Cáucaso. Y así
engaño tras engaño, como él mismo lo dice, Rusia acabó desarrollando misiles hipersónicos. Es decir, básicamente Putin ha desmontado por completo la propaganda occidental según la cual Putin lo que ha pretendido siempre es extender el imperio ruso y que todo lo relativo al desarrollo de las armas nucleares y los misiles hipersónicos son todo para conseguir esa expansión indefinida. En ese sentido, es precisamente la CIA, y él lo dice explícitamente, la CIA, la que organizó en 2008 ya el juego de la hipotética entrada de Ucrania en la OTAN y ya en 2014 el golpe del Maidán. Putin es explícito en esto, lo dice claramente, fue la CIA. Después de eso, también hace referencia a la guerra civil a gran escala y cómo Alemania, Francia y Polonia, es decir, Polonia otra vez, garantizaron el acuerdo de Yanukovych, pero después lo olvidaron. Lo mismo pasó con los acuerdos de Minsk. Es decir, acabamos llegando así a la cuestión capital de todo este asunto, que es la de esos oscuros líderes, esa oscura élite que siempre está detrás de los conflictos que ahora mismo vive el mundo y que vienen de muy lejos. Putin llega a decir de manera literal que los líderes de Alemania no se guían por intereses nacionales sino del occidente colectivo. Hace referencia también al robo de los fondos, es decir, la confiscación de esos fondos rusos en dólares en bancos extranjeros, y se pregunta por qué lo hacen. Es decir, otra vez volvemos a este concepto de razones desconocidas, siempre razones desconocidas. Por último, y esto es, digamos que lo que de verdad define la entrevista, aunque seguramente pase desapercibido, hace referencia a los valores básicos, los cuales son muy similares en las diferentes tradiciones o religiones. Deja bien claro que esa es la fuerza de Rusia, es decir, es la auténtica razón de ser de Rusia. En fin, no insistimos más, hemos visto la entrevista a lo que es el líder natural de una mentalidad tradicional de hoy, es decir, no está para nada apartada de las cuestiones tecnológicas, de las cuestiones que conforman la cultura en la que todos hemos crecido, pero tradicional en el sentido de una trascendencia auténtica, una trascendencia basada en el corazón, en lo eterno, en lo tradicional, por contraposición a ese Golden Billion, esa élite al revés, que se basa más en lo que él llama pragmático, y que acaba derivando en esa trascendencia al revés a través de la hipertecnología y la búsqueda de una artificialización absoluta del ser humano. En ese sentido, ¿cómo considerar a Vladimir Putin más que como el líder del mundo libre? Es justo lo que alguien de nuestra generación, alguien que ha sido educado en este mundo, esperaría escuchar, al menos a un nivel moral, a un nivel, digamos, de lo que cabe esperar del auténtico liderazgo. Un gran saludo para todos.